En ese momento que se da entre la infusión y el trago, te espera 1 hora y media de risas y diversión en Del Café al Tequila. Domingos 19 horas México, 22 horas Argentina. Orbital Radio, tu radio, nuestro estilo de vida. Los esperamos todos los domingos en la hora México, 7 p.m., 10 p.m. Argentina y 8 p.m. en Colombia. No se lo pueden perder, los esperamos todos los domingos, ¿vale? Del Café al Tequila. Ven a divertirte con nosotros, todos los invitados. Los esperamos. Del Café al Tequila, el mejor programa para disfrutar los días domingos, transmitiendo en vivo desde México y también por la emisora número 1 en Colombia, Tropicálida Estéreo Online. Escucha la radio Los Éxitos, la mejor programación del Café al Tequila por Tropicálida Estéreo. Escúchanos y disfruta la mejor programación del Café al Tequila por Tropicálida Estéreo. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa tan rico, tan sabroso y tan delicioso como es Del Café al Tequila. Hola, chaparrita hermosa, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están? Es que estaba contestándole a la brujilla. No sé qué, por qué me estaba preguntando si iba a ver el programa, pero... Yo ando sí, comiendo sí paleta. Así es que compartan este programa. ¿Cuál fue? Yo ando Porque me comiendo- sacó del StreamYard y me volví a meter, pero no fue mi culpa. Yo estoy comiendo paleta. Ya te vi que andas come. ¿Qué hago? Yo pensé que era como plátano, güey. No. Aparte tu tipo de paleta, amigo. Es para comerme la más sabrosa. Se ve que tienes ganas. Ah, no, ¿ah? Te ¿Cómo estás, pasas. mi chaparrita? Hola, Monis, ¿cómo estás? Oye, saludos a la chamacona porque fue su cumpleaños, hoy es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo enorme, todos los del Café al Tequila, a la pequeña Vale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hola, Claudia hermosa, preciosa, ¿cómo estás? Hola, hola, felicidades a la compañera. Así es, Tan saludos guapa a como la hija, a la siempre. brujita hermosa, a la Consen. Oigan, tengo un chingo de sed como si estuviera cruda, pero no estoy cruda, así es que si me ven en oscuridad vengo a la cocina. Se me hace que sí estás cruda. No, ni salido, amigo. Bueno, fuera. Yo quisiera salir, pero Yo sí no. quiero estar crudo, pero pues no puedo, ni modo. Yo quisiera estar cruda, pero no puedo. No puedo. Y luego la brujita se hace la importante porque le digo unas chelas. Se hace Pues la sí, para el festejo del importante. La Moni. cumpleaños. Ay, brujita. Arma la party, brujita. Pues ¿Qué ándale, crees? bonita. Voy a ir a Querétaro. ¿Cuándo vienes? No sé, creo que el mes que entra. Un eventillo por ahí que va a haber. En diciembre, pues avísame, ya sabes que yo con todo morocho. Para Ahí que nos estaré. vayamos. Hola, mi prima. ¿Cómo estás? Es que Ya no llegó mi sé muy bien. Hermanations. I love you forevations. No sé dónde está mi taza del café al tequila. ¿Cómo puede ser? Y eso que recogí la casa, ¿eh? Ay, Oye, la Claudia se fue, no las ni saludado, amigo. Hola, Clau. Hola, ay, sí la saludé. No, yo desde que nosotros. No, es entró que nos estaba aquí checando saludamos. porque no se veía nada en Twitch, entonces estoy checando y aparte prendí la luz, que también se veía oscuro, pero ya, aquí andamos. Pero no, yo le estaba diciendo a Eddie que está con su paleta acá bien antojable y no Pero me sí saluda, saludé. Nada más Sí la antoja. saludé. Y sí me Ya te vi, saludó. amigo, ya te vi. Ah. Míralo, Mira, míralo. Claudia, mi paleta. Sí.
Te digo, sí la vi. O sea, Está bien no rica, te que es lo peor. pases. Está bien rication. Eso se me antoja. Se me antoja Bien el menudazo. rication. Ay, déjame, vamos a mandarle el link al invitado. Anda comiendo a mi hermana. Ay, hermana. Y ahorita en el live también vas a volver a comer. Ay, no. Ay, ayúdala, Dios mío. Pues ya le pedí a Lalo pan dulce, pero pues no llegó antes del programa. Lalo, el pan. El panadero con el pan. O sea, sí me dijo, ¿qué quieren? Y pues no, Oye, si ¿verdad? hay que ponernos de acuerdo para cenar lo mismo, un cafecito o un tequila, uno de los dos, mientras estamos con el invitado. Y hay que Pues ponérselo. tequila, amigo, porque es domingo, no manches. Bueno, mañana no se trabaja. Mañana es trabajar. feriado. Yo sí trabajo, yo soy Godínez. Yo ¿Sí también. trabajas? Trabajo. Espérame Sí, los tantito. Godínez no trabajan, entonces yo no soy Godínez. Yo también soy Godín y no trabajo mañana. Yo sí. Mañana voy a hacer lo mismo que hoy. Estar echados viendo la tele. Así nos las hemos pasado, Yo estuve hermanena y yo. todo el día echado. Todo El día, de verdad que yo lo dije en mi trabajo, porque todos me Para dijeron, pues empezar, vete al Buen Fin. Güey, ni tengo dinero. no, y aparte, ¿no supiste lo que le hicieron a Precious las compradoras? Fue una compradora que, bueno, es su compradora de siempre. Y pues ella sabe de precios de Precious, obviamente, porque pues es vendedora, distribuidora, lo que sea. Y fue a comprar porque según Precious puso una promoción que decía, llévate unos zapatos importados y los segundos llévatelos por $1. Pero los zapatos que costaban 2,100 los estaban dando en 3,500. Entonces, pues obviamente solamente es publicidad engañosa. Pues sí. Oye, pero fíjate que nosotros, porque ayer salió la loco que sí quería ir a ver un traje, que no sé qué tanto desmadre, y fuimos y sí, vale la pena, ¿eh? Sí. O sea, fueron 3,000 pesos y fue un traje, 9 calcetines, 2 lociones y el portatrajes. Pues la neta que sí vale la pena, ¿eh? Pero fuimos al que está ahí en el outlet de todas las marcas. O sea, sí, estaba como chido. Yo dije, órale, ¿qué creen? Que ya llegó Jesús, el invitado. ¿Qué onda? ¿Le damos la bienvenida? Oiga, según yo traigo audífonos y ni escucho nada con audífonos. Y lo tienes desconectado, ¿no? Ajá. Hasta ahorita no los escucho lejos. Voy a traer el pelo suelto. Voy a estar siempre como quiero. Pues vamos a darle la bienvenida a Jesús. ¿Qué les parece? Vamos a hacer la segunda parte de lo del domingo pasado. Ahora viene el hermano de la brujita. Ahora sí que yo sé que también nos está viendo porque me mandó un mensaje. Brujita, excelente persona. Ahora estaremos con tu hermano y el próximo domingo regresará la brujita para que se preparen con sus preguntas, ¿vale? Ya tengo muchas preguntas yo. Hasta el otro domingo. Yo ya tengo todas mis preguntas, ya se las anoté. Ahí les va, vamos a dar la bienvenida a Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, pues un saludo para todos y para todo su público. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias y un gusto para nosotros que tú también estés aquí con nosotros. Ahora sí que muy contentos todos los del Café al Tequila de tenerte aquí. Desde el domingo pasado ya teníamos muchas ganas. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, aquí estoy para servirles. Oye, fíjate que yo le decía a tu hermana, es que yo te conozco, yo los conozco de algún lado, de dónde no sé, pero te juro que se me hacen mega conocidos. Fíjese que eso dentro del estudio esotérico se le llama recurrencia. Puede ser que a lo mejor en alguna existencia pudimos haber tenido ahí alguna relación.
Pues de pronto, porque de verdad que para mí ustedes hacen como si yo los hubiera visto. O sea, con tu hermana platico como si la conociera de años, ¿sabes? De tiempo, sí. Sí, es cuando llega a suceder que tú encuentras una persona y sientes esa afinidad. Es porque ya en alguna otra vida tuvieron ese convivio y a lo mejor se llevaron muy bien y quedó ese recuerdo en el subconsciente. Ah, ok. Bueno, Jesús, pues obviamente tú eres otra cosa. Platícanos quién es Jesús González, qué se hace, qué se dedica, porque obviamente todos los que están viendo quieren saber quién eres tú. Ah, claro que sí. Bueno, me presento. Mi nombre es, ahora sí que como ya lo dijiste, Chaparrita, Jesús González. Bueno, de profesión, estudié la carrera de negocios internacionales. Ahorita estoy más metido en la cuestión del transporte, pero tuve muchos estudios en una fundación de antropología y pues prácticamente soy gnóstico, que es ahorita pues una de mis funciones, el poder brindar conferencias respecto a esta temática. Hoy sí, algo muy importante, no. Ay, no. Fíjate que estuve checándolo y algo que me llamó mucho la atención, bueno, es que es de 2 ramas, pero esas ramas se dividen en más ramas, y es sumamente intenso de estudiar, la verdad. Sí, Pero claro. cuéntanos qué es la Gnosis, para que las Claro. personas que nos ven sepan. Sí. Miren, definiéndolo de una manera breve, Gnosis viene del acrónimo signos. ¿Qué quiere decir? Conocimiento oculto en los signos. La gnosis como tal no es una rama, una religión, un estudio. La gnosis es el conocimiento perenne de la humanidad. Desde el momento en que existe la humanidad, existe la gnosis. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que ya viene con nosotros. Es el conocimiento que han manejado todas las culturas, todas las religiones, la misma ciencia, pero obviamente antes se entregaba a un grupo elitista. ¿Quién era este grupo elitista? Se les manejaba como los Cristos o el Cristo. Es el conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿A quién se ungía antes? A los sacerdotes, a los reyes, es decir, a quien tenía la capacidad económica para viajar en busca de este conocimiento. Entonces, prácticamente, la gnosis es el conocimiento de vida que nos lleva a Dios, resumiéndolo en pocas palabras. Sí, fíjate que algo que me llamó mucho la atención y quisiera preguntarte, porque es más que estudies duda, y ¿Sí? la parte de, bueno, que la vas ahorita, ¿no? Sobre que se le daba a los grupos de élite, como los Cristos y todo. Pero es cierto que todo esto de lo que nos hablas viene justamente desde la predicación de Jesucristo, y que por eso hoy en día esos escritos se han perdido, porque obviamente a los gobiernos y a las iglesias de hoy en día no les conviene pues ese conocimiento para las demás personas, porque sabrían que para lo que nosotros queremos que se haga en nuestra vida o lo que queremos decretar, pues realmente, como lo dijo Jesucristo en algún momento, no debemos de tener intermediarios, ¿no? No debería de haber, porque lo podemos hacer directamente con lo que está arriba, con... Exactamente, sí, sí, sí. Sí, es que, fíjate, yéndonos más profundo a la gnosis es libertad. Eso es la gnosis, es la libertad. Cuando tú eres libre, ya nadie te encadena. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que tú adquieres ya no es nada más de libros, no es teórico, es vivencial. Entonces, por más que una persona te diga, esto no, tú ya lo viviste, tú ya sabes que es real. De hecho, el cristianismo como tal se llamaba cristianismo gnóstico. Cuando vienen los concilios de Nicea y todos esos, que es cuando se escogen los libros de la Biblia, obviamente se hacen a un lado algunos libros que también nos enseñaban el conocimiento. ¿Cuál es uno de los errores que, a mi parecer, algunas religiones han tenido? Nos dicen que para nosotros salvarnos o alcanzar la gracia de Dios, tenemos que creer en Jesús como divinidad suprema. ¿Esto por qué pasa? Porque dentro de la semántica y la sintaxis de la Biblia, cuando Jesús dice, crean en mí, no decía crean en mí como una entidad divina,
sino creer en Él, en su enseñanza, en cómo nos enseñó a vivir la vida, en todo lo que nos predicó, cómo crecer espiritualmente, cómo ser mejores personas, cómo entender el camino de regreso a Dios. Y yo lo hago una analogía muy sencilla con las personas con las que tengo oportunidad de platicar de esto. En la actualidad hay más de 3,000 grupos, religiones, sectas, lo que tú quieras, que dicen creer en Cristo, en Jesús, desde los mormones, cristianos, católicos, los del mundo, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Ahora, si bien y hay tantas personas creyendo en Jesús, ¿cómo es posible que el mundo, en lugar de ir mejorando, va empeorando? ¿Dónde es donde estamos fallando nosotros como sociedad, como individuos y como personas religiosas? Entonces, lo que hace la gnosis es, empieza uno siendo un buscador de la verdad. Una vez que encuentras el camino, tú te dedicas a transitarlo y tiene que haber cambios internos en ti para que tú demuestres que eres un verdadero gnóstico o un verdadero seguidor de la verdad. Claro, fíjate algo muy importante que dices, ¿no? Y es una regla de esto. Es primero conócete a ti mismo, porque esa es la pieza fundamental de lo que tú practicas, ¿no? Conocerte a ti mismo para entonces poder adquirir ese conocimiento externo y poder, pues, llevar a cabo cada uno de los pasos, ¿no? Exactamente. Y fíjate, esa pequeño acrónimo o ese axioma, muchas culturas lo manejan. Hay una historia dentro de nuestras culturas mexicanas que habla sobre los dioses y dónde esconden el conocimiento. En Grecia igual, en el templo de Apolo en Delfos, hay una inscripción que dice: oh tú que quieres sondear los misterios de los arcanos, ¿cómo quieres conocerlo de afuera si no conoces tu grandeza interior? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Si quieres conocer los misterios de la divinidad, conócete primero a ti mismo. Y esto hasta lo vemos en nuestras relaciones personales. ¿Cómo podemos amar a otra persona si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos conocer a otra persona si no nos conocemos nosotros mismos? Entonces, prácticamente la gnosis nos habla de Dios, sus misterios, sus caminos, y sobre todo lo relacionado a lo que para nosotros es una incógnita, desde los misterios de la vida y de la muerte, las leyes de la justicia que nos rigen a nosotros, porque Dios es Padre y es Madre, la misma Biblia lo dice y a veces nosotros no lo entendemos, y también es amor, pero también es justicia. Entonces, nosotros como humanidad, cuando renegamos de Dios, nos extrapolamos hacia un pueblo hacia otro. La gnosis nos enseña el camino del filo de la navaja, que es el camino del medio, el camino del equilibrio, para poder dar respuesta a todas esas dudas que tenemos como humanidad: quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo en la vida. Prácticamente eso es lo que busca la gnosis, hacernos mejores personas. Sí, la gnosis tiene dos partes que yo estudié esta semana. Una, para poder encontrarla, estudiarla o practicarla, hay dos formas, ¿no? Que se llama la del ojo y la del corazón. Exactamente. Estas partes divididas, ¿qué es lo que realmente nos quieren decir? A tu palabra. La doctrina del ojo va más que nada enfocada a la parte teórica, que es donde nos quedamos muchas personas. Si te fijas, la mayoría de las religiones leen un libro y se quedan con lo que dice ese autor, aunque no les conste si es verdad. Entonces la doctrina del ojo es muy teórica y por lo tanto queda en el intelecto, y todo lo que queda en el intelecto con el tiempo se olvida. Y nos hace reacios. ¿Por qué? Porque el intelecto conforme va pasando el tiempo, se va petrificando. ¿Qué quiere decir? Que mientras más viejos nos hacemos, más difícil es que nos abramos a nuevas teorías. Entonces, eso no nos deja avanzar, no nos deja crecer como personas. ¿Cuál es la diferencia con la doctrina del corazón? Cuando tú aprendes algo, lo analizas, lo entiendes y lo encarnas. ¿Qué es encarnarlo? Al momento de que tú lees algo, lo vivencias
y ya te queda como una experiencia directa interna, podrá pasar toda tu vida y nunca lo vas a olvidar. ¿Por qué? Porque ya lo viviste, ya te consta que es real. Entonces, cuando tú encarnas la doctrina del corazón, tú empiezas a amarte más y empiezas a amar más a tus semejantes porque los empiezas a comprender. Empiezas a comprender por qué una persona está en carencia, por qué una persona vive enojada, por qué una persona vive enferma. Entonces, tú eso lo entiendes y empiezas a generar realmente un amor sincero por la humanidad. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿a quién queremos? A quien nos quiere y a quien nos trata bien. Pero ¿qué pasa con los que nos tratan mal o nos dicen cosas que no nos agradan? Cuando Jesús mismo dijo, hay más valor en amar a tu enemigo, porque qué virtud tiene amar a quien te ama y a quien te da lo que tú quieres. Entonces, eso es lo que nos enseña la Gnosis, a comprender todas las parábolas que nos dijeron los grandes sabios de la antigüedad, porque la Gnosis se basa en 4 pilares para poderla estudiar. El primero, la ciencia. El segundo, el arte. El tercero, la filosofía o psicología. Y el cuarto, la mística, que es la religión. Vaya. Entonces, esos 4 pilares son esenciales para todo gnóstico. Aquí no hay pelea de que entre ciencia y religión, no, porque las dos se complementan. Cuando hay falta de conocimiento en una de las dos, llega esa pelea. Pero cuando nos vamos a la profundidad, vemos que en todo hay una conciliación, hasta en las mismas religiones. ¿Por qué? Porque toda religión que te lleve a un crecimiento espiritual, por más pequeño que sea, sirve. Hay un axioma esotérico trascendente que nos dice, todas las religiones son perlas engarzadas en el hilo de oro de la humanidad, de la divinidad, perdón. ¿Por qué? Porque cada religión lleva a Dios de alguna manera. El que desafortunadamente tergiversa las enseñanzas es el hombre cuando no está preparado. ¿Por qué? Porque si un dirigente no tiene el conocimiento real y sincero y de fondo de cada religión, la va a manejar a su conveniencia. Y es por eso que hay tantas sectas, tantos grupos. ¿Por qué? Porque cada uno lo interpreta, como dijiste, con la doctrina del ojo, mas no ha llevado la doctrina del corazón, que es de donde se saca la profundidad de cada una de esas enseñanzas. Claro, y fíjate que tocaste un tema muy importante al principio, y es qué estamos haciendo nosotros como sociedad que realmente no avanzamos, ¿no? Y hablamos sobre religiones, y otro punto importante es exactamente, muchas veces el hombre la maneja a su propio interés y a su propio beneficio, y es lo que no deja a las personas avanzar, ¿no? Yo me siento bien en esta religión, pero me están enseñando justamente lo contrario, a lo mejor a lo que Jesús nos enseñó en un principio. Entonces, hay que amar a nuestro enemigo. Hay un versículo en la Biblia que lo traigo siempre grabado y que lo llevo toda mi vida, y es, no juzgues no juzgues, porque de la misma manera que juzgues, tú serás juzgado. Y justamente las personas que manejan a religión por interés o propio, es lo primero que enseñan a hacer a las personas. ¿Para qué? Para poderlas envolver y no puedan ellas tener un conocimiento más amplio de otros lugares que a lo mejor sí están haciendo las cosas de corazón o por amor. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, que nos encerramos en un solo conocimiento donde en algún momento nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque no me dejarás mentir que muchas veces las personas abusan del estado de ánimo de las personas. Y es donde los envuelven y dicen, ¿sabes qué? Acaba de fallecer su abuelita. Es el momento donde las religiones, por interés, llegan y pican y, no, mira, hay un plan de esto, hay un plan del otro, y Dios esto, y te vas a reunir, y los agarran ahí. Y como tú me hiciste sentir bien, entonces yo creo en ti. Pero estamos dejando de creer en el de arriba realmente. Porque entonces lo que predico ya no es lo que profeso, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que eso es lo que está pasando en la sociedad, que las religiones están haciendo un poquito más por interés, por eso es que tenemos amplio menú de religiones que realmente de corazón. Exactamente, y fíjate, algo muy interesante que acabas de decir, mientras algo nos hace sentir bien, lo seguimos.
Exacto. En la gnosis es lo contrario. En la gnosis solo tenemos permitido juzgar a una persona que es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar quiénes somos como personas. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿eres mala persona? Raro el que te diga que no. Pero si nos analizamos sinceramente, nos enojamos, peleamos, criticamos, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a hacer el cuento largo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no aceptamos lo que somos, nuestras fallas, ¿cómo las vamos a corregir? Entonces, la gnosis primero lo que nos hace entender es comprender toda la parte esotérica divina de Dios para poder comprender su enseñanza. Yo, por ejemplo, llegaba con católicos y les preguntaba, a ver, rápido, sin investigar, ¿qué significa católico? Y todos se quedaban así como de, no sé. Entonces yo le decía, bueno, si no entiendes ni siquiera qué significa tu religión, ¿cómo sabes qué estás profesando? Entonces, es lo que te digo, nos quedamos con la parte externa, con algo que hay, voy un día a la semana y ya con eso siento que estoy bien y conozco a Dios. Y es algo muy sencillo, los que, bueno, tenemos carrera, ¿cuántos años nos llevó dominar una sola carrera? Tuvimos que estudiar preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. 20 y tantos años para dominar una sola carrera. Y creemos que con 1 hora a la semana vamos a poder estudiar y conocer a Dios. Entonces, esa es la incongruencia de la gente que nosotros tratamos de entender, que realmente no conocemos a Dios, no por eso no practicamos las enseñanzas de Dios, porque no sabemos nada de Dios. Yo le pregunto a la gente, ¿qué significa Dios? Y también no me van a saber responder. Entonces, Dios significa brillo, destello, luz. De ahí viene la palabra día, Dios, luz. Por eso las culturas antiguas reverenciaban al sol, no porque le rindieran al sol físico, ¿no? Sino al sol espiritual que representa la luz, que era una de las representaciones de Dios. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a abrir el panorama y vemos que nuestras culturas tenían un conocimiento inmenso de la divinidad, ¿eh? Desde las culturas de Roma, Grecia, Egipto, mi querido México, todas tenían conocimiento de la divinidad. Fíjate que vengo de una religión que es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para mí en lo personal desde niño, pues he andado en una y en otra, porque pues obviamente buscas un conocimiento real. Y fue una de las religiones que más me llegó al corazón y en la que he estado durante muchos años. Y me gustó justamente por eso que acabas de decir, porque la enseñanza viene desde qué es lo que eres tú, dónde estás entrando, todo lo conocimiento con las culturas, con todo esto que vienes diciendo, y es algo que ha estado muy allegado, pero volvemos a lo mismo. Llegar al punto exacto es lo más difícil del mundo, porque entonces es cuando tú personalmente es donde tienes que salir y decir, a ver, ok, ya tengo diferentes conocimientos, como lo decías tú, de diferentes perlas, pero ahora sigo yo con el conocimiento trascendental, ¿no? Llegar hasta el objetivo que es Dios. Entonces eso me dice, me tengo que retirar de esto para poder seguir un camino ya solo y estudiar por mí mismo todo, ¿no? Sí, claro. Fíjate, uno se da cuenta porque empieza a tener una necesidad muy grande por buscar a Dios. En mi caso, por ejemplo, yo pues puedo presumir que tuve una niñez bonita, ¿no? En un lugar tranquilo, no había peligro. Crecí y las cosas se me daban sencillo, desde tener amistades, salir, obtener recursos. Y yo veía que todo lo que la sociedad nos decía que era lo que nos hacía feliz, a mí no me hacía feliz. Sentía ese vacío. Y dije, bueno, ¿por qué viajo? Tengo recursos, tengo amigos, tengo pareja, pero no me siento bien. Entonces, cuando ves que todo lo de la vida no te da esa paz que tú estás buscando, es cuando empiezas a buscar el camino. Y una vez que, como dices tú, no picas aquí, picas allá, porque yo estuve igual en muchos grupos, Hare Krishna, budistas, cristianos, católicos de mi familia, y
en cierto grupo encuentras una parte de comodidad, ¿no? Porque todos tienen una parte de verdad. Malamente queda, como te comentaba, en la parte teórica y no hay una parte práctica. Porque tú dices, bueno, tengo ira, pero ahora, ¿cómo trabajo esa ira? Porque la mayoría de las religiones te dicen, no tienes que hacer eso, pero te restringen, no te dicen cómo cambiarlo. Ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, como dice, bueno, ahora sí, como dice vulgarmente un filósofo, no eres un creyente, eres un perro domado. ¿Por qué? Porque haces algo por conveniencia, no por convicción o porque a ti te nazca. Entonces, dentro de la gnosis hay muchos caminos, es muy práctica la gnosis, o sea, obviamente tienes que empezar con la parte teórica, que es la doctrina del ojo, para ya después entrar en la doctrina del corazón, que es empezar a hacer prácticas, meditaciones, respiraciones, ejercicios, trabajos de observación sobre ti mismo. Entonces, eso es lo importante, que realmente te enseñe el camino para cambiar y para empezar a entender los procesos de Dios, por qué en algunas religiones Dios es uno, por qué en otras religiones Dios es muchos, por qué en otras Dios es una trinidad. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que quitarnos el paradigma de Dios, porque realmente nosotros somos los que etiquetamos a Dios, y nos damos incluso la alusión de quererlo defender, cuando nosotros, si nos damos cuenta, somos una pequeñísima, parte de la existencia. O sea, somos un puntito en un planeta, que es un puntito en un sistema, que es un puntito en una galaxia. Entonces, si Dios creó todo, ¿cómo va a necesitar que nosotros lo defendamos? Dios tiene su creación, Dios tiene sus leyes y todo tiene un motivo. Nuestro deber más que nada es comprender los motivos de Dios para poder seguir ese camino. Entonces, es algo muy bonito, la verdad, algo muy gratificante, pero también es complicado. No le voy a decir que de un día para otro comprendemos a Dios, porque sería mentirles. Así es. Ya dejo hablar a Claudia porque se me va a correr el programa. Hola, Claudia, buenas noches. Déjenme, espérenme, perdón. Ríanse de mí un rato. Estoy hablando como mensa y ni me veo y ni tengo el micrófono. Qué feo. Estaba mega metida, pero con tu plática y dije, ahora sí ya platiquen, perdón. No, perdón. Estabas diciendo de que qué difícil es el estar en una religión y pues no entenderla. Por ejemplo, ahorita que preguntaste, ¿por qué eres católico? ¿O qué significa católico? ¿No? Y pues dices, sí es cierto, ¿no? Yo desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no aproveché el estar ahí. Estuve en escuela de pastoral, fui catequista, estuve en el coro, y la verdad hasta ahorita yo no sé qué significa ser católico, pero nunca estás de acuerdo con algo. Siempre estás como, dices, bueno, ¿y por qué? Pues porque mi familia me dice, es que debes de ser católica, o te dicen, es que la familia es católica y tú tienes que ser católico, ¿no? Sí, claro. Y lo que decías, de que desgraciadamente el mundo sigue mal y está mal, ¿por qué? Porque en vez de que realmente busques el conocimiento y sepas qué es Dios, te haces fanático. Sea la religión que sea, es fanatismo, es de que no, es que, o sea, en vez de, como te repito, estudiar realmente qué es Dios, qué soy yo, qué hago aquí parado en este mundo, hacia dónde voy, no, nada más es el fanatismo de soy creyente, soy Dios, soy católico, soy testigo de Jehová, no sé, pero se encasillan y se dejan llevar nada más como borreguitos, ¿no? Entonces, yo después ya empecé a ver otras cosas, empecé a entrar, por ejemplo, mucho a lo medieval, empecé a ver lo de los dioses nórdicos, demás, entonces yo empecé a ver que hay más cosas, ¿no? Y digo, así mi familia así como que, uy, eres la oveja negra de la familia, pero digo, pues es que no tengo por qué encasillarme con algo y no tengo por qué estar pues que porque mi familia toda es muy católica y de golpe de pecho yo también, no, o sea, hay que ver por qué, hay que buscar eso, y como decías, la gente, o sea, o bueno, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra decían, ven y conóceme, predica, aprende lo que te estoy diciendo, pero es como persona, no me veas como el Dios todopoderoso que te va a castigar si no haces lo que yo te digo, sino lo que estoy viviendo, tú transmítelo,
¿no? Entonces, eso es lo que nos hace falta a mucha gente, el saber que Dios vino o Jesús vino a predicar cómo tú debes de vivir, no a que lo adores como una deidad y que si, como comúnmente a los niños, más a los niños, ¿no? Es que si no haces esto te van a castigar. Pues, ¿cómo vas a espantar a la gente o a los niños más que nada con un Dios que es castigador? No, mejor conócelo, ¿no? Aprende qué es, qué predijo, qué vino a ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. ¿A predicar? A predicar. Ajá, ¿qué vino a predicar él aquí al mundo? Y eso es lo que debemos de retroalimentar nosotros, no dejarnos llevar por el fanatismo de la religión, sea la que sea, porque sí, yo desgraciadamente he conocido gente que es muy fanática y uy, no, no le toques tantito la religión porque no, es un debate que jamás termina. Entonces, la verdad es muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo no sabía nada de esto, que nos dijiste hace 8 días que gnosis, y yo pensé que era hipnosis, ya, bueno. Ay, perdón, pero ¿no? fíjate, dijiste algo muy importante, ¿no? Que la gente se cierra. Esto no es de oye, siempre en toda la existencia de la humanidad ha habido personas así. Por eso Jesús dejaba sus enseñanzas en parábolas. Una vez sus apóstoles le preguntaban, oye, ¿por qué a la multitud le enseñas en parábolas y a nosotros sí nos explican? Y él dice, bueno, es que el que tiene ojos que vea, el que tiene oídos que oiga, diciendo que no toda la humanidad estaba preparada internamente para entender su enseñanza. ¿Por qué? Porque todos llevamos un proceso, un camino. Lo maneja Jesús cuando da la parábola también del vino y del odre. Dice, no eches vino nuevo en un odre viejo porque lo echa a perder. Y de base, estos son de vino leche. viejo en un odre nuevo porque se rompe. ¿Qué quiere decir? Que una persona, mazapanísimo, cuando es mayor de edad, como les decía, ya tiene sus ideas de Nutella, de pistache, muy de brownie, establecidas. Chaparrita, te estamos oyendo que el pistache y que no sé qué. Ay, perdón. Sí, dije, ahí está haciendo la lista del mandado. No, entonces es que ¿qué quiere decir? El odre es nuestra mente. El vino es el conocimiento. Si nuestra mente es vieja y le echamos vino nuevo, que es conocimiento nuevo, no lo va a aceptar y va a echar a perder ese conocimiento. En cambio, si tenemos una mente joven, abierta, nueva, y le echamos vino viejo, ¿qué va a hacer? Lo va a romper. ¿Qué quiere decir? Que esas ideas no van a ir con la persona joven porque ya no van de acuerdo ni a su criterio, ni a la ideología, ni a la situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener una apertura mental siempre. No dar nada por hecho si no nos consta. Y es lo que muchos hacen. Ay, leí el libro de fulano y porque fulano lo dijo quiere decir que es verdad. Pero yo ya no cuestiono, no investigo, no lo practico para ver si es verdad. Entonces, como tú dijiste, nos volvemos borregos. Es donde Jesús dice que tenemos que tener esa apertura. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice, o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio que es, resuélvanmelo todo, yo llevo mi vida tranquilo y ya, yo digo que creo en Jesús y ya me salvé. Entonces, no, o sea, Dios no es tonto. Dios es justicia y misericordia. Y es algo que a veces las personas no entendemos. ¿Por qué? Porque nos pasa algo, el famoso karma, que el karma para la cultura maya no era un castigo, era una medicina para el alma. ¿Por qué? Porque te decían que estás fallando. Si esto te pasó, analiza por qué te pasó y qué hiciste mal, para que lo corrijas. Entonces, Dios es justicia, ¿por qué? Porque según el axioma esotérico, justicia sin misericordia es tiranía, pero también misericordia sin justicia es tolerancia con el delito. Entonces, Dios es misericordia, pero es justo, y nosotros no lo entendemos. Igual, Dios como Padre es bondadoso, pero yo le comento a la gente, tú como padre, ¿le das todo lo que te piden a tus hijos? ¿Por qué? No. Porque sabes que hay cosas que te piden que le pueden hacer mal, aunque parezcan buenas. Pues yo claro, el mismo Jesucristo lo dijo.
Exactamente. ¿Mande? Ay, perdón. Aunque el mal yo creo que es hasta darles todo lo que el hijo te pide, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no le vas a estar dando todo. Obvio vas a checar lo que te están pidiendo y aparte no le vas a estar dando todo. Digo, yo que tengo a 3, no les doy. Sí, y Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y acuérdense que para Dios lo importante no es lo material, es el espíritu, porque el espíritu es eterno, el alma es eterna. Entonces este cuerpo se va y nosotros es lo que no entendemos, queremos gratificaciones al momento. Ay, es que yo quiero dinero y no me manda. ¿Por qué? Porque a lo mejor te da dinero, porque ¿qué le puede costar? Pero te vuelves una peor persona, te vuelves arrogante, te vuelves apático, te vuelves tirano, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, como no comprendemos las leyes y reglas y normas de Dios, siempre renegamos y nos vamos siempre de un extremo a otro. Si eres muy creyente y, por ejemplo, ahora sí que esperemos que a nadie nos pase pronto, se muere un familiar y tú no transformas esa impresión, Dios no existe y me vuelvo ateo. Una persona anti Dios le pasa una situación de muerte y se salva, se vuelve el fanático religioso más grande. ¿Por qué? Porque no sabemos estar centrados, porque no conocemos las leyes de Dios. La famosa ley del péndulo que manejan en las leyes de Hermes Trismegisto, el Kybalión, etcétera, etcétera. O sea, todo tiene una conexión, todo tiene un porqué. Les comentaba Dios, día, luz. De hecho, para nosotros como gnósticos esotéricos no existe la palabra bueno ni la palabra malo, porque realmente son subjetivas. Algo que puede ser bueno para mí puede ser malo para alguno de ustedes, y etcétera. Realmente para nosotros existen actos conscientes y actos inconscientes que nos van a llevar a tener paz o a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta vida? Esta vida se conoce como la rueda del samsara, porque todo es cíclico, todo se repite, y mientras más vivamos, más errores cometemos y más sufrimos. ¿Por qué? Porque no sabemos las leyes de Dios, tanto nos afecta el hacer el mal, como el pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. Eso también nos genera karma, y eso mucha gente no lo sabe. Tienen oportunidad de ayudar y no lo hacen. Y eso también genera karma. ¿Por qué? Porque no estás ayudando a una persona que necesita de ti. Entonces, todo eso entra dentro de la gnosis, por eso se me hace algo muy bonito, porque te da una nueva visión de la vida, una visión real. Ya te quitas esa malla que manejan, ahora sí que la cultura maya, que es maya, es una ilusión, una proyección que nos lleva a sufrir. ¿Por qué? Porque tenemos deseos, tenemos apegos, tenemos apetencias, que realmente, si nosotros nos ponemos a analizar a fondo, no nos van a dar la paz que buscamos. Que es, yo creo que una de las necesidades más grandes de la humanidad, la paz, porque sufrimos muchísimo por dos cosas, por el dolor y por el miedo. Y por el miedo es que cometemos muchas equivocaciones. Sí, sí, es cierto. Tienes mucha razón. Y eso que dices de que, o sea, si uno, por ejemplo, dices, ay, es que voy a hacer algo bueno, pero a lo mejor es bueno para ti, pero no para la otra persona. No hay que ver eso. Exactamente. Fíjate, ahorita me acordé de una frase que decían, es que se vuelve una bestia, y dice, pues es que depende de lo que digas tú. Un gato puede ser una bestia para un pájaro, pero para ti no, es un gatito, ¿no? Entonces hay que ver siempre de qué forma llevar esa situación y realmente hacer las cosas, pues como dices, ¿no? Con aprendizaje, estudiando, analizando, preguntándote, bueno, ¿y por qué esto? La gente, desgraciadamente, no somos no hay gente curiosa, de que, ay, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Yo siempre, bueno, yo al menos en mi vida siempre digo que por algo pasan las cosas, eso sí siempre lo tengo muy presente. O sea, en la vida no te pasan las cosas porque tú las busques, sino por algo pasan, por algo llega cierta persona a tu vida, por algo se te cruzó X cosa, o sea, siempre por algo pasan las cosas y tú tienes que saber si lo tomas por bien, si lo tomas para mal, si lo vas a aprovechar o no lo vas a aprovechar. Entonces,
Eso es lo que nos falta a mucha gente y por eso no evolucionamos y por eso la gente está cada vez más peor, porque no tiene esa curiosidad de que, bueno, ¿y qué hago aquí? Claro. O sea, por ejemplo, vamos a poner los católicos, ¿qué hago en este lugar? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué venero a cierta deidad, no? O sea, Claro. tener esa curiosidad y saber realmente qué estás haciendo en este plano, hacia dónde vas y qué buscas, qué necesitas. Y como Sí, dices, Dios siempre nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, y eso sí lo tengo muy presente. Porque lo he fíjate, visto, Claudia, ahí lo he viene. vivido, te lo juro que lo he vivido, de que sí, nos da lo que necesitamos y en el momento justo hay que saber también esas pequeñas chispas de que te da la vida y Dios o lo que tú quieras, que dices, esto me llegó por algo, lo tengo que aprovechar, ¿y por qué me llegó en este momento, no? Así es. Y fíjate, Claudia, es algo muy importante, el tener ese anhelo, esa necesidad. En la gnosis, para nosotros, lo último que muere es la esperanza. Nosotros decimos, bueno, todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado. Entonces, realmente este camino está abierto para nosotros toda la vida. Para nadie es tarde, o sea, siempre hay este momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que diferenciar la creencia de la fe. La creencia no es fija, realmente es, algo me dijeron y yo, bueno, yo sí digo que es cierto, pero no me consta. Entonces, la fe, ¿cuál es? La fe es consciente, la fe es por vivencias. Entonces, esa es la diferencia, lo que hacía Jesús con la analogía de la semilla de mostaza. Si tu fe es como una semilla de mostaza, puedes mover montañas. Mucha gente se queda en que la semilla de mostaza es porque es el árbol que crece más grande, pero no saben que también la mostaza, la semilla, tiene otras propiedades. La semilla es una semilla muy dura, es muy difícil de romper. Aparte, es el único árbol al que no se le pueden hacer injertos. ¿Qué quiere decir? Que es un árbol puro. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? Que ser como una semilla de mostaza es tener una fe bien establecida, firme, fuerte, con convicción, que cada día vaya creciendo más y que no metamos cosas que no son de Dios. No podemos mezclar a Dios y al diablo, como se dice, ¿no? Entonces, esa es la analogía de la semilla de mostaza. Una vez que uno va conociendo el conocimiento esotérico, va ampliando su conciencia. Es lo que busca un gnóstico, ampliar su conciencia, que es crear alma. ¿Por qué? Porque creando alma empezamos a entender toda la simbología que nos dejaron todas las culturas antiguas. El conocimiento está en todas partes, por eso es el arte dentro de la gnosis. Está en la música, está en las pirámides que vemos, está en literatura, en cuentos, en todo lo que es el arte. Por ejemplo, Pinocho es una obra esotérica muy bonita, que habla de un ser que empieza de madera y se convierte en un hombre de verdad. Jesús, el Hijo del Hombre, que se convierte en el Hijo de Dios. Entonces, todo ese conocimiento viene plasmado, viene escondido. La flauta mágica de Mozart, las pinturas de Leonardo da Vinci, las parábolas de Jesús, todo trae un conocimiento profundo más allá. ¿Por qué? Porque si se fijan, las leyes de Dios, como dicen, todo pasa menos mi palabra. Para nosotros la moral sí va cambiando. Para nosotros lo que antes era bueno, ahora es incorrecto. Un ejemplo, antes la esclavitud es permitida y ahora no. Y nosotros nos bajamos en leyes morales de acuerdo a nuestro criterio, mas no sabemos si es correcto o es incorrecto. Y las leyes de Dios no, son fijas y no se pueden mutar, no las podemos cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sufrimos? Porque desconocemos esas leyes. Entonces, hay un axioma que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, uno como gnóstico trata de comprender y saber cuáles son esas leyes que nos hacen sufrir. Y a mayor conocimiento, mayor condenación. Y fíjate, algo bien importante que dices es la fe. Y la parte que tú nos traes
tiene que ver mucho con la fe y con la magia. Claro, Pero yo pienso que la fe y la magia van muy de la mano, ¿no? sí, claro que Porque sí. al final del camino, todos podemos decir, bueno, es que sí se practica la magia, sí, tal vez, Ujú. pero la magia no es sin la fe. Eso es definitivamente, que es lo que yo deseo, si lo pido con fe, lo voy a tener conforme a mi fe y conforme a mi necesidad. Porque tal Sí, vez lo claro. queremos de una manera y nos llega de otra y pues es que yo no lo quería decir, no, es que es conforme a tu fe y conforme a tu necesidad. ¿Es correcto eso? Sí, fíjate, en la Biblia te dicen, pide y se te dará, toca y se Ay, te ay, ay. abrirá. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Dios es como nuestro Padre. Si nosotros le pedimos, le pedimos, le pedimos, le pedimos y hacemos los méritos para merecerlo, nos lo va a dar, siempre y cuando sea algo para nuestro bien. Porque Dios no está peleado con la abundancia, ni de amor, ni de dinero, ni de amistades, ni de familia. Pero obviamente tenemos que merecer todo eso. O sea, la desventaja ahorita de la humanidad, que somos la humanidad de lo desechable, de lo rápido y de lo fácil. Una relación no me sirve, ya no me gustó, adiós y me voy por la otra. Pero ¿quiénes se dedican realmente a construir? ¿Quiénes se dedican realmente a ver el aspecto negativo de las dos partes, tanto de la pareja como mía? Porque es muy difícil decir, él no cambia, él es así, pero bueno, ¿y yo? Porque es algo que tenemos muy en la mente de la humanidad. Es que yo quiero que él no sea así. Bueno, él tiene el mismo derecho que tú no seas como eres. Claro, ¿Y quién tiene la razón? ¿Entiendes? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que empezar a comprender. ¿Por qué chocamos con las personas? Hay un dicho vulgar que dice, lo que te choca, te checa. Entonces, en el gnosticismo es tu espejo. Las personas que te hacen enojar, que te hacen tener sentimientos de esto, etcétera, son tus maestros más grandes para saber internamente dónde tienes fallas. ¿Por qué me estoy enojando? ¿Por qué me pone triste una persona? ¿Por qué con otra persona soy efusivo? O sea, todos son nuestros maestros. Todas las personas que tenemos a nuestro alrededor vienen a enseñarnos algo. No tenemos que discriminar, ni hacer menos o exaltar a alguien, ni por su posición, ni por su conocimiento, por nada. Todos tenemos que entender que somos una hermandad y todos nos podemos ayudar de alguna manera y somos una sociedad, siempre vamos a necesitar de los demás. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Comprendernos, y una vez que nosotros comprendemos lo que nos choca de esa persona, les aseguro que inmediatamente esa persona cambia, pero cambió porque nosotros cambiamos. Entonces, ese es el cambio que nosotros buscamos. Cambio yo para que cambie mi exterior. Me transformo yo para que se transforme el exterior. Eso es algo que realmente es complicado, no le voy a decir que se realiza de la noche a la mañana, porque lo más difícil para una persona es aceptarse como es. Como les digo, todos nos sentimos buenos, más buenos de lo que a lo mejor podemos llegar a ser, pero no, o sea, no es como les digo, no es bueno la palabra correcta, sino consciente o inconsciente. ¿Qué tan conscientes o qué tan inconscientes somos? si ya ves, hermanita, ¿por qué peleamos mucho? Yo soy tu aprendizaje. Ay, no estoy echando la culpa a eso. Yo soy tu aprendizaje, hermana. Sí, ¿Cómo es, chaparrita? A mí me decía mi mamá, ay, lo que no has de poder ver en tu casa lo has de tener. Sí, exactamente, y es por algo, y es por eso que les digo, todo este conocimiento, a pesar de que está oculto, la misma gnosis nos da las herramientas para comprenderlo. Cuando nos decían, bueno, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué rodeado de animales, etcétera? Anteriormente, para los judíos, el pesebre estaba el normal de madera y estaba uno de concreto, de cemento. Ese se utilizaba para matar, ahora sí que a la ofrenda de mayor calidad, con mayor pureza. Era el ternero que más cuidaban. Entonces se arropaba. Entonces, cuando a los pastores se les dijo, ¿saben qué? Van a ser el Hijo de Dios en un pesebre.
Ellos lo fueron a ver y al momento de ver que el bebé Jesús estaba dentro de un pesebre de concreto, con una frazada, comprendieron que él era el sacrificio perfecto de Dios, el sacrificio puro de Dios. Por eso lo reconocieron como el Mesías. ¿Por qué? Porque hay una analogía, hay una simbología, así es todo el conocimiento gnóstico. Igual cuando crucificaron a Jesús, si saben ustedes o han visto todo el proceso de la crucifixión, saben que es la muerte más dolorosa que ha existido, o sea, es el castigo más terrible que hay. Pero cuando lo sacrificaron, la cruz no era de su tamaño, no era para él. De hecho, la cruz estaba hecha para Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás viene de la palabra Bar-Abba, Abba es padre, entonces Barrabás es hijo del padre, Barrabás representaba a la humanidad, a todos nosotros. Entonces, toda la humanidad estaba condenada por el pecado. Pero, ¿qué hizo Jesús? Él se ofreció para enseñarnos el camino de la liberación. Entonces, la cruz no era para Jesús, es por eso que al momento de que lo crucifican, le dislocaron un hombro, porque no le alcanzaba el brazo. Entonces, todo eso tiene un significado esotérico. Ahí se perdona a la humanidad, nos perdonan los pecados, ¿verdad? Por así decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Jesús nos dan la oportunidad de nosotros reivindicarnos, no de que ya estamos salvados totalmente, sino de reivindicar nuestro camino y seguir el ejemplo de Jesús. Igual la corona de espinas, significa la voluntad de Cristo, es la voluntad que tenemos que tener para soportar los sufrimientos de la vida y seguir adelante. La lanza, el gallo, que cuando Pedro nega al Cristo 3 veces, todo tiene un significado esotérico muy profundo y muy bonito. Pero para eso tenemos que adquirir ese conocimiento que nos ayude a descifrar todo lo que las culturas antiguas nos dejaron. ¿Por qué? Porque cada persona que llega a este conocimiento tiene como obligación dejar parte de su enseñanza a la humanidad, es su legado a la humanidad. Beethoven nos dejó ahora sí que todas sus obras, ahora sí que varios pintores, Botticelli, Miguel Ángel, si vemos la Capilla Sixtina, que vemos que es una alusión del hombre queriendo tocar a Dios, incluso un médico nos dijo, ay, es que aquí se ve un cerebro, si lo pueden buscar más adelante, está muy interesante esa información. Entonces, como vemos, está la mística, está la religión y está conectado con la ciencia. ¿Todo por qué? Por el arte. Yo les comento, ahora que vivimos la pandemia, que estuvimos encerrados, ¿qué es lo que nos ayudó a sobrevivir? El arte. Si no hubiéramos tenido libros, no hubiéramos tenido música, no hubiéramos visto películas, nos hubiéramos vuelto locos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, ni nosotros mismos nos aguantamos muchas veces. Entonces, el arte ahí fue muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dio un espacio para distraernos. Entonces, todo tiene un porqué en nuestra vida, para y por, que es muy importante, ¿no? Entonces, la gnosis es muy bonita porque le da respuesta a muchos misterios, al misterio de la vida, al misterio de la muerte, al misterio de la reencarnación, por qué unos nacen pobres, por qué unos nacen ricos, por qué no me va bien en la vida, quién es Dios, cómo nos creó, por qué nos creó, cuáles son las fuerzas que nos crearon, por qué Dios es uno, por qué Dios es tres, por qué Dios es muchos. Entonces, todo tiene una explicación. Muchas veces nosotros, por no investigar, decimos, es que son los misterios de Dios y ya no busco. ¿Por qué? Porque somos tibios. Entonces, que yo invito ahora sí que a todo el público a que empecemos a romper esa parte tibia de nosotros, porque por más que creamos que tenemos ganados el cielo, yo les digo, aguas, no se confíen. ¿Y cómo poder practicar la gnosis? Mira, lo principal, como yo les dije, tenemos que empezar con la doctrina del ojo, tenemos que empezar a volvernos buscadores, tenemos que empezar a sentir ese anhelo dentro de nosotros de querer un cambio interno, de decir, ¿saben qué? Ya estoy harto de esta vida. El dinero no me da la felicidad. Las casas no me dan la felicidad. La misma gente no me da la felicidad, porque tú puedes estar muy bien con una persona y llega un momento que tanto tiempo de relación y por algo y truena. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace que truenen? ¿Qué es lo que hace que no funcione? ¿Es la persona? ¿Soy yo? ¿Qué está pasando ahí? Entonces,
yo les invito que empiecen a ser buscadores, que empiecen a documentarse, porque sí, primero tenemos que llenar un poquito el intelecto. Una vez que el intelecto empiece a hacer clic con decir, ah, caray, esto no choca con mis creencias, ah, caray, pero esto sí, pero aunque choque, como que tiene algo de verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no conocía yo esto? Yo así empecé, yo les digo, yo empecé siendo un total desentendido de la religión, porque crecí en una familia muy católica. Y me hacían ir a misa todos los domingos, yo no me quería levantar temprano, y bueno, mis papás están en el ministerio, etcétera. Ya mi hermana les comentó un poquito la otra semana. Entonces, como yo llevaba una vida relativamente buena, dije, bueno, pues me puedo pasear, puedo viajar, etcétera. Me aburrí de lo mismo porque se volvió un ciclo. Entonces, uno tiene que estar hastiado de su vida, primeramente, para convertir esa parte negativa en ansiedad por buscar algo nuevo. Una vez que uno ve que todo lo que tiene y lo que le rodea no le satisface, va a buscar algo más. Entonces, eso nos va a empezar a generar la apertura. ¿Para qué? Para poder leer libros. Porque un gnóstico es de mente súper abierta, ¿eh? No tiene tabús, no tiene criterios para juzgar a nadie, porque él sabe que también él está empezando el camino y también está mal, y hay muchas cosas que debe trabajar y debe cambiar. Entonces, aquí les aconsejo, libres de tabús, apertura mental y muchas ganas de encontrar a Dios. Cuando Dios ve que tus hijos lo buscan, Él se manifiesta. ¿Por qué? Porque es cuestión de pedir. Dios es nuestro Padre. Cuando ustedes como padres ven que su hijo necesita ayuda, ¿acuden, sí o no? ¿Se tardan en acudir? No, ¿por qué? Porque los quieren. Exactamente. Porque los quieren, porque hay cariño, porque son lo más importante para ustedes. Así es Dios con nosotros. Pero obviamente no se nos manifiesta porque no creemos en Él. Nosotros somos como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero hay más virtud en creer, que es el primer paso para poder ver. Y una vez viendo es cuando realmente ya se tiene fe. Porque la fe es consciente, la fe es de actos, no es de sentimientos ni emociones. La fe es por actos. Entonces, yo les puedo decir, es que si van ustedes al Tíbet, hay gente que camina por el agua. ¿Y qué me van a decir ustedes? Ah, tú estás loco, ya estás divagando. ¿Por qué? Porque no lo han visto, porque no lo creen, no les consta. Yo les puedo decir, ¿saben qué? Hay muchas personas que pueden ver sin utilizar los ojos. ¿Y ustedes qué me van a decir? Pero pues, ¿cómo? Si todos los que no tienen ojos son ciegos. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestra perspectiva, de nuestro raciocinio como tal. Entonces, eso nos limita. No vemos porque nuestra lógica intelectual nos limita a creer que hay más de lo que nosotros vemos. Es como una persona, un niño, ¿no? Pues por poner un ejemplo, que nunca ha visto un panda y me pregunta, oye, ¿un panda de qué color es? Y yo le digo, es verde y azul. Él me lo va a creer porque no lo ha visto, pero ¿es verdad? No. Exactamente, entonces muchas veces las gentes así nos condicionan. No, es que esto no es verdad. ¿Por qué? Nada más porque lo dijo, pero ni siquiera a él le consta. Entonces, cuando uno empieza a abrirse, no, en este camino empieza uno a ver muchísimas cosas, muchísimas cosas que nosotros creemos irreales. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como espíritu tenemos muchísimas facultades. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Jesús mismo dijo, vosotros son hijos de Dios, y si tienen fe como una semilla de mostaza, van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Dios nada más vino, Jesús, nada más vino a dar un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer. Así como él, vinieron maestros como Krishna, como Buda, como Quetzalcóatl aquí en México, que es el Cristo mexicano. De hecho, si ustedes buscan algunas figuras o imágenes de Quetzalcóatl, aparece también él cargando una cruz, porque la cruz también es un simbolismo. En las culturas egipcias, con Osiris, Isis, también hay cruz. ¿Por qué? Porque la cruz tiene un porqué, no es nada más el objeto, un tanto de martirio como de adoración. Entonces, son cosas que tenemos nosotros que ir aprendiendo, ¿no? Pero necesitamos esa apertura mental.
Como yo le digo a la gente, todos tenemos facultades, unos más desarrolladas que otras porque las hemos trabajado en otras existencias más que otros. ¿Por qué? Porque la mayoría de la humanidad es tibia. Entonces yo le digo, una vez que nos volvemos revolucionarios, que es lo más importante para el Gnosis, revolucionarse, empieza uno a tener una apertura increíble de todo lo que pasa en el mundo, ¿eh? No, si nos diéramos cuenta de todas las maravillas que pasan, por ejemplo, nosotros no lo vemos, pero en la cuarta y quinta dimensión tenemos gente pasándonos por aquí, por un lado, por el otro, por arriba, ángeles, todo siempre están con nosotros, pero nosotros, por el mismo materialismo, se nos fue cerrando nuestra glándula pineal y nos enseguecimos a este mundo. Pero si lo trabajamos, se nos abre, ¿sí? Hay una pregunta ahorita justamente que leí en un libro y que aparte pues también en algún momento conocimiento religioso, y ataca las de dimensiones. ¿Es cierto que justamente dentro de otra dimensión nos divide un velo, cuando se le llama velo en lo religioso, que no nos permite ver justamente a esas personas que están justamente haciendo su vida a un costado de nosotros? Sí, de hecho, les recomiendo ver la película, ¿cómo se llama? Lucha de Titanes. Ahí hacen una alegoría muy grande a esto. Se ve cómo está, como Perseo, llega con un rey y le empieza a decir, mira, ellos son realmente los forjadores de nuestro destino, y se ve cómo jala un velo y se ve a todos los dioses y a los demonios ahí trabajando tras bastidores, como decimos. Porque realmente así es. Nosotros, cuando creemos que forjamos nuestro destino, es muy difícil. Nuestro libre albedrío es muy corto. ¿Por qué? Porque nuestro destino está forjado por nuestras acciones pasadas. Si hicimos bien, nos lo van a pagar. Si hicimos mal, también lo tenemos que pagar. Entonces, la Gnosis nos enseña a romper con eso para entonces sí forjar nosotros mismos nuestro destino, porque nuestro destino es muy limitado, y lo que nosotros podemos cambiar es muy limitado. Yo les digo a toda la gente, ¿cuántas miles de personas no van a grupos de superación, a grupos de arte millonario, etcétera? Y de todos esos miles, ¿cuántos realmente se hacen millonarios? Si se supone Oye, que aquí nos pregunta María Bolaño, que si tú crees que el karma se da en esta vida o tienes que venir a otra para aprender. Miren, depende la magnitud del karma. Algunos sí lo pagamos en nuestra existencia y otros lo pagamos en la siguiente. Cosa que pasa, por ejemplo en México, que una compañera decía, pero es que yo veo personas que hacen el mal, están en la política, están en el narcotráfico y les va bien y viven mucho tiempo. Y sí, tiene razón, pero ¿por qué? Porque ellos tanto tienen karma como tienen dharma. Entonces, cuando hacen muchas cosas malas, la divinidad le dice, ¿sabes qué? Ya te estás pasando, te voy a pagar todo lo bueno, vas a vivir mucho, vas a tener dinero, etcétera, pero en la siguiente vida nos ajustamos. Y es cuando ya nacen como persona pobre, discapacitada, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo les digo, la divinidad es justicia y es misericordia, pero hay un balance, y como les digo, porque es lo que le digo, la gente diría, bueno, si tenemos una sola vida y nace un bebé y se muere, vamos a decir, oye, Dios es injusto, le quitó la oportunidad de ser buen hijo, de ser buen hermano, de ser buen padre, de a lo mejor contribuir a la sociedad. Entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios ahí? Si ni siquiera le dio la oportunidad de vivir. Eso pasa porque desconocemos las leyes de Dios. No, una persona que llega a morir muy joven puede ser porque en una existencia pasada no quiso su vida y se suicidó. Entonces le quedaba un periodo de tiempo para cumplir y dice Dios, bueno, ni modo, vienes a tu siguiente existencia, me pagas ese tiempo que debías y vuelves a desencarnar. O sea, todos estos misterios tienen un porqué. Porque realmente, como dicen, Dios no juega a los dados, como dijo Einstein, ¿no? No deja nada al azar. Realmente todo tiene una respuesta, pero nosotros la desconocemos porque nunca nos ha interesado acercarnos a Dios. Realmente nosotros decimos, bueno, mi vida es la que siempre me enseñaron tradicionalmente, como les decía, por eso este conocimiento era elitista, porque la mayoría del pueblo, no porque no lo
no lo mereciera, sino que no estaba preparado para asimilarlo y no lo iba a comprender, le iba a generar muchos choques a su conciencia y lo iban a desechar y pues prácticamente más que nada lo iban a, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, iban a ofender el conocimiento, no lo iban a tomar como tal. Entonces, ese es el detalle, lo iban a hacer menos. Por eso Jesús dijo, no, yo lo dejo en parábolas y a los espíritus ya preparados van a empezar a comprender los mensajes. ¿Por qué? Porque se van a dedicar a buscarlos, se van a dedicar a estudiar. Yo les comentaba todas las parábolas y las enseñanzas que nos ha dejado Jesús, todas las obras que nos han dejado los maestros, la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Todos los apóstoles están acomodados en una posición, tiene un porqué. Las imágenes que tienen detrás de él tienen un porqué. Igual la Gioconda que dejó tiene 2 caminos atrás de ella y también tiene un porqué. Las pinturas de Miguel Ángel, el Moisés que está en el Vaticano, que tiene cuernitos, tiene un porqué. Y mucha gente, en este caso, los cuernitos implican como el carnero, son cuernos de la sabiduría. Cada cuerno tiene ahí se me fue la palabra, pero es como un pequeño circulito que lo van formando. Son grados de sabiduría que se representaban con cuernos de luz. Es como los santos cuando los pintan con la alegoría del círculo o la aureola. ¿Qué quiere decir? Que ya se iluminaron, que ya alcanzaron cierto grado espiritual esotérico, ¿no? Un San Francisco de Asís, un San José de Cupertino, una Santa Teresa. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, ¿por qué antes había tantos santos que ahorita ya no? O sea, ¿qué pasó ahí? Claro. Sí, entonces se dan cuenta cómo nuestra sociedad ha cambiado y a pesar de que hay más apertura en las religiones, no es para bien. ¿Por qué? Porque realmente no nos han enseñado el verdadero camino religioso. Religión viene de religare. Religare es volver a unir o unir a Dios, unión con Dios. La religión es el camino que nos enseña cómo unirnos a Dios. Esa es la verdadera religión. Si una religión no te enseña eso, tiene ciertas fallas. No voy a decir que es malo, porque todo lo que alimente nuestro espíritu siempre nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no me pueden negar que un domingo que van a misa sí sienten cierta paz. Bueno, ya escuché algo, me siento más tranquilo, pero nada más me salgo de ahí y ya valió gorro, ya seguí igual. Pero esa es la importancia de la religión, que te hace sentir ese anhelo, esas ganas de algo más, de tratar de ser, aunque sea buena persona, no digo que la mejor persona, pero al menos controlarme. Entonces, esa es una de las finalidades de las religiones. Por eso es que uno como gnóstico no critica ninguna religión es mala, siempre y cuando esté encaminada a generarle paz a las personas, a sus creyentes o a los que la profesan. Desde budistas, pero católicos, cristianos. Sí, sí. Ajá. Pero es lo que, por ejemplo, hace rato te decía, de que la gente no tiene esa hambre de aprender o ese deseo de saber dónde está parado, qué está haciendo ahí, como dices, bueno, voy a la iglesia, ok, pero ¿a qué vengo? Sí, hay veces que vas nada más por cumplir, te paras ahí, estás viendo a ver quién vino, quién no vino y ya, ¿no? Y por ejemplo, le piden a Dios, como tú dices, acércate a Dios, le pides con fe, le pides con convicción y Él se te va a manifestar, pero desgraciadamente hay veces que nada le pedimos cuando lo necesitamos, o sea, tenemos una familia enfermo, o tenemos algún problema económico, ya, Diosito, por favor, ayúdame, pero después ya, ¡pum! O sea, nos pasó Diosito por un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que necesita la humanidad en sí, todos, ¿no? Ese amor, esa hambre de aprender, de saber y de conocer a uno mismo y lo que estás adorando o lo que estás, ¿cómo se dice? Sí, adorando, ¿no? O teniendo fe en qué. ¿En qué? No, a lo mejor es una piedra, pero ¿por qué le tengo fe a esa piedra, no? Exacto. O sea, hay que saber por qué, el por qué. Y la otra que decías de nuestro pensamiento, yo tengo entendido que la humanidad nunca, o sea, son raras las personas que ocupan a seguir la capacidad máxima del cerebro. Por eso decías tú, un ciego puede ver. ¿Por qué? Porque
genera esa capacidad, trabaja su cerebro, trabaja su subconocimiento y puede ver, pueden escuchar el sordo, puede caminar a lo mejor alguien que no pueda caminar, porque digo, no sé si han visto la película de Lucy, a mí me impactó mucho, Sí, y sí es cierto, o sea, la gente, la persona sí puede, si realmente lo aprende a trabajarlo, puedes, tu cerebro puede trabajar a un máximo y puedes hacer muchas cosas, muchas que no te exactamente. puedes imaginar, ¿no? Entonces esa película a mí me impactó muchísimo y dices, Sí, wow, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sí podamos realizar ciertas cosas, pero no, o sea, nos quedamos en cierto grado y no queremos claro. avanzar o no queremos conocer o no queremos aprender? Simplemente nos dejamos guiar por la familia, por los amigos, por lo que tú quieras, ¿no? Y ahí nos quedamos y ahí vamos navegando en ese confort, ¿no? De la vida. Sí, claro. Sí, pues como decimos acá, ¿no? A Dios rogando, pero con el mazo dando. Y fíjate, lo que Ajá. dices de Lucy, ese es un claro ejemplo de una persona que entra al gnosticismo. De hecho, nosotros como gnósticos sabemos que nuestra capacidad está condicionada por nuestro ego. Mientras más ego, menos capacidades espirituales tenemos. De hecho, en promedio la humanidad tenemos únicamente un 3% de conciencia despierta. Y a estas alturas, como vamos, ya un 2 o un 1, ¿eh? Sí. Porque realmente hay tipos de personas de acuerdo al nivel de conciencia. Albert Einstein tenía únicamente un 10% de conciencia y todo lo que hizo. Mahatma Gandhi llegó a tener un 50% de conciencia y con ese 50% de conciencia logró liberar a un país sin guerra. Entonces, si nos damos cuenta la importancia que tiene despertar conciencia para nosotros, no, haríamos muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero sí tenemos que empezar por, como dicen ustedes, a evaluarnos realmente quiénes somos y dónde estamos, ¿no? Es lo que nos dice la gnosis. Elimina tu ego para que se libere tu conciencia y seas una mejor persona. Y una vez siendo tú una mejor persona, vas a poder ayudar a tus semejantes de una mejor manera. ¿Y qué regalo más grande hay que le enseñes también a esa persona cómo liberarse para ser feliz? Ese es uno de los Exacto. principios de la gnosis, ¿no? Ayudar a que tus semejantes sean felices también. Pero obviamente tienes que empezar por ti mismo, tiene que haber un cambio verdadero en ti para que las demás personas se den cuenta. Y mucha gente no quiere cambiar, mucha gente siente que así está bien. Dicen, yo soy así, así me voy a quedar y así me tienen que aceptar. Pero eso sí, los demás sí tienen que cambiar. Entonces, Fíjate que bien chistoso, pero yo lo platicaba días con un conocido y yo le decía, es que primero tienes que cambiar y no estar pidiendo que la gente te cambie. Y sí, la claro. gente está con eso, ¿sabes? O sea, la gente está con que yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, pero Sí. no se dan cuenta de que los que están mal son ellos. Sí, O claro. nosotros, ¿no? Digo, obviamente. Que incluso el cambiar por otra persona también no es correcto, ¿eh? Porque estás cambiando, condicionándote a esa otra persona, pero si esa otra persona te llega a dejar o algo, ¿qué va a pasar con ese cambio? ¿Y qué tan real va a ser ese cambio? Entonces son cosas que realmente uno tiene que ser muy profundo y muy real en su autoevaluación, ¿no? Es lo que yo les comento, un gnóstico siempre, a cada momento, tiene que estar presente, en el momento presente, evaluándose. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? Porque es la única manera de conocerse, instante a instante, momento a momento. ¿Por qué? Porque el gnóstico vive el presente. Para el gnóstico no hay pasado ni hay futuro. El gnóstico es aquí, en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque en el pasado estarán nuestras apetencias, nuestras tristezas, nuestras emociones de lo pasado, pero realmente ya fue, ya no lo recuperamos. Y en el futuro está nuestra incertidumbre, nuestros miedos, algo que ni siquiera sabemos que va a pasar. Entonces también, ¿para qué nos preocupamos? ¿Qué es mejor? Trabajar momento en momento. Y si tú haces bien lo que tienes que hacer ahorita, te aseguro que lo que esperas en el futuro se tiene que dar. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando para eso. Ya no hay ese temor. ¿Por qué? Porque vives aquí y mientras más tengas a la mente desocupada, vives el presente. La mente también de repente es una traba para nosotros, ¿eh? Es algo que también trabajamos como gnósticos. Aprender a dominar a la mente,
aprender a mandar a la mente, no que la mente nos mande a nosotros. Sí, la verdad es que es algo de lo súper importante. Fíjate que ya van varios que nos dicen que no inventes, tú y tu hermana han sido los famosos de este programa. Yo creo que ya lo vamos a dejar como conductores. No, como que no, al contrario. ¿Sí? Yo te quería preguntar, aparte antes de que se acabe el programa también, aparte de estudiar lo que es la gnosis, sí. ¿Tienes algunos otros, no sé, estudios o conocimientos? Porque pues nos están pidiendo un segundo programa, entonces nos gustaría también que en el siguiente programa que vengas nos hables también de otras cosas. Digo, esto está interesantísimo, yo la verdad sí me había puesto a pensar sobre todo esto. Digo que yo antes estaba metida en la iglesia, como no te imaginas, sí, claro. ya después me descargué y bueno, he estado aprendiendo de varias cosas, pero yo veo a la gente, por ejemplo, te digo, yo conozco una señora que le hablas de religión, tantito o sea, le pones como que la llaga, el dedo en la llaga, o sea, le dices, es que esto no, no, o sea, no le digas nada, al contrario, porque no sabes. Entonces dices, ¿por qué se cierran así? ¿Por qué? Y más que según da cursos para la gente que se va a casar y 20,000 cosas, dices, pero ¿por qué se cierran así? O sea, está como contradictorio, pero no le toques el tema porque no, se pone muy mal. Entonces, y hay otras personas que se van al otro extremo, ¿no? Es que ¿por qué voy a seguir a un Dios que dicen que es castigador, que si no te portas bien te castigan? No, a ver, como tú dices, es misericordia, pero es justicia. Entonces tienes que conocerlo, no nada más decir, es que me castiga porque se me porto mal. Pues carajo, ¿no? O sea, tú también. Y recuerda, como dices, el karma, si te portas mal, lo pagas, ya sea en esta o en la que sigue, pero aguas con eso, ¿no? Claro, entonces, y fíjate, el problema que tenemos nosotros es que el mismo miedo a la muerte. Como tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al castigo. Cuando no sabemos que la muerte simplemente es un paso a otro plano que puede ser mejor que este. Entonces, es eso, todo lo que significa desconocimiento para nosotros, intriga, es miedo. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, todo lo que desconocemos nos da miedo. Entonces, como gnóstico, uno tiene que aprender a ir soltando ese miedo, empezar a abrirse a todo. Cuando tú te abres a Dios, todo lo de Dios se abre para ti. Y respondiéndote, perdón, también a la pregunta anterior, sí, tengo conocimientos, he estudiado también un poquito de Reiki por mi hermana, he estudiado, tengo conocimientos de muchas culturas. Ahorita les estoy dando algo muy súper básico de lo que es Gnosis, o sea, ni siquiera me adentré mucho como tal, pero la Gnosis te abarca todo, desde la cultura celta, lo que es el tarot, lo que es la cultura egipcia, maya, tal, runas, etcétera. Todo entra en la Gnosis, todo, la herbolaria, todo entra en la Gnosis, porque la Gnosis, como les digo, es el conocimiento que nace con la humanidad. No hay nada fuera de eso, nada. ¿Cuál es cómo les puedo decir? Como la piedra angular de la Gnosis, que nos enseña a liberarnos, nos enseña a eliminar nuestro ego. Entonces, cuando uno empieza a liberarse, ya no va a depender tanto de otras personas, ni depender de cosas externas. Ya uno solo se puede autoayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente genera dependencia de muchas cosas. Uno genera dependencia, no sé, de los consejos del psicólogo. El psicólogo te puede estar aconsejando, pero si tú no cambias, no vas a salir de ahí. Entonces, eso es lo que nos da la Gnosis, la liberación. Pero podemos, ahora sí que tomar temáticas de cualquier cosa, desde más o menos para qué nos sirve el tarot, cuál es realmente la finalidad real del tarot. Podemos hablar de las culturas egipcias, de las culturas de México, de infinidad de temas, misterios de la vida y de la muerte, cómo podemos cambiar nuestro nivel de ser para que nos vaya mejor, quiénes somos realmente, por qué se dice que venimos a imagen de semejanza de Dios,
por qué Dios es una Trinidad o por qué Dios es un... No, la gnosis Es es el mundo del interminable. Ay, no. Pues a mí me encantaría Fíjate que que- hubiera un segundo programa donde sí nos pudiera Sí. hablar exactamente. A mí me encantaría, por ejemplo, mucho el tema sobre las culturas. Me encantaría justamente ese tema de Dios, ¿no? Yo tengo entendido que Dios se divide en dos personas, que es el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo, pues, es la unión o el sentimiento que hay entre los dos, según yo. Entonces, sí sería como muy bueno exactamente despejar todas esas ideas. Sí, Y claro. sí, oye, Chaparrita, hay que agendar un segundo programa si acá Fíjate Eso. que, nos permite el perdón, invitado. fíjate que ahorita lo que dijiste de las cruces en la cultura egipcia, y yo eso sí ya lo sabía. A mí me encanta lo que es la cultura egipcia, la nórdica y la medieval me encantan. Pero no sabía lo de Quetzalcóatl, que también trae una cruz, eso no lo sabía. Entonces también estaría muy Sí. interesante que nos platicaras de todo eso. Y bueno, ya después yo creo que nos vamos a estar agarrando a tu hermana y a ti, porque ya platicando con personas, hay dos amiguitos que me dijeron, bueno, ¿qué es Reiki? Les platicaba del Reiki. Sí, Y yo claro. digo, yo lo puedo platicar a lo que yo viví, porque ya me dieron Reiki a mí una vez, pero pues que alguien que realmente sabe del tema nos lo platique también estaría muy padre, ¿no? Pues ya quedamos. Pero bueno, Ahora sí que tú me vas a decir, obviamente el próximo domingo es con esta Shera y el Sí. otro puede Ajá. ser contigo, ¿te parece? Ah, Yo muy me bien, voy vamos yo agendando. creo que así me la voy a estar pasando. O sea, ustedes dos y luego otro invitado y luego ustedes dos. Les dije, ¿me O nos lo quieren llevamos quedar? aquí hasta final de año, Chaparrita. Pues ahí está, Ah, para pues que nos estén igual, platicando. si me permiten, nos regalan, oye, sí, Ya, perdón, si me no, les permiten, dije que para a como ver si regalo, como regalo qué. si gustan para, ahora sí que para diciembre les puedo dar como temática la plática del simbolismo de la Navidad. va. Me late. Ajá, exacto. Oye, Y también tú vas estaba Ujú. pensando que Shira nos regalara algún ritual para empezar el año Pero de la mejor manera también. Allá le comento tú para que lo vaya preparando. ya nos Sí, está escuchando, nos está Sí, porque el viendo. de Galilea no sirvió. El de Galilea y nomás me puse a barrer las lentejas y no sirvieron. El de las lentejas no sirve, amigo, y el de los No. Debe calzones de comer una tampoco. por Pero una. yo estaba aventando lentejas para arriba y para arriba y nomás. Sí, Y no, yo Van a por más recoger una por una. y yo por más Fíjate que que- me puse calzones, no. Bueno, algo decir a mi hermana, la verdad tiene muy buenas recetas, buenos consejos, así para la abundancia, pero recordar siempre que todo es con mucha fe, ¿no? Así Como es. dicen, creer es crear. Entonces, Exacto. otra parte más importante que es hacer los méritos para que ahora sí que la divinidad nos bendiga, ¿no? Empezar a portarnos mejor. Claro. Entonces tú ya te la sabes. El próximo domingo Muy bien. tu hermana, el otro tú, el otro Muy tu bien. hermana, el otro tú, hasta acabar el año. Hasta acabar el año. Bueno, vamos a tratar de dejar la agenda libre. Ya está, Ahí nos pues, vamos a encargamos, hablar. por favor. Sí, no, Ay, claro que sí. Roberto. No, Tú yo y el Shera encantado, ya ¿eh? son- Va, Sí, no, ya sí, está. muchas gracias. Es que de verdad, o sea, el tema está súper interesante y también quisiera hacerte muchas preguntas porque justamente en programas anteriores hablábamos sobre unos libros que se hicieron varios tomos sobre la reencarnación, además que no me doy a la tarea de investigar claro. cómo se llama el escritor, pero donde dice que justamente nosotros sabemos nuestras vidas antes de venir, pero cuando Sí. venimos pasamos justamente por el velo y lo olvidamos todo. Y dice que Exactamente. Dios le dio la oportunidad para enmendar todo lo que hizo, justamente de venir a esta vida, pero venía con el conocimiento de lo que había hecho anteriormente para enmendarlo. Entonces, ay no, yo sí quiero. La verdad Sí, sí está. fíjate, te voy a dar un tip, nada más para que queden más picados. Hay una diferencia entre reencarnar y retornar. Ay, pero Ya cañón. se los aclararé ese día. Oye, Ashera nos dice, ¿qué les parece si el último programa que harían ustedes ya lo hagan juntos? Para que obviamente sí, juntos sí. pues nos platiquen, ¿les late? Que es Sí, el regalo pues, de Navidad para todos los espectadores del Café al Tequila. muy bien, Sí, claro que súper. sí, por mí encantado. Sí. Ya está. Súper. Y para nosotros un honor. Muchas Sí. gracias. Claro.
Sí, O claro sea, que sí sí. que ya te agradezco el haber estado aquí con nosotros. La verdad es que yo no hablé, o sea, te lo juro por mi vida que hablo demasiado. Y ahora, o sea, hasta apagué la cámara y ni cuenta me di. Entonces, No, súper. ya. Ahora sí que al contrario a ustedes, gracias por el espacio que nos están brindando, por poder compartir ahora sí que un poquito de lo que la vida nos ha enseñado con todos sus espectadores. La verdad, estoy muy agradecido. Nada, muchas gracias. Y gracias a todos los de Colombia, a todos los de Argentina, obviamente mi México bonito. Muchas gracias a todos los que entraron, de verdad que sí. Pues ahora sí que ya, si quieren los dejo como conductores, porque no manches. Ay, no. Ah, pues Entra y muchísimas sale gracias. gente. Ahora sí que No, pues pues sí, muchísimas gracias. nos vemos el próximo domingo con la hermana, ahora sí que de Jesús, para que obviamente aquí esté esta Shera y vengan y le pregunten todo. Ahora sí anoten todas las preguntas que quieren saber del amor, del dinero, de la salud, todo para que venga preparada, ¿vale? Que tengan todos un excelente domingo. Les mando un beso a todos y nos vemos el próximo domingo 7 p.m. hora México, 8 p.m. hora Colombia y 10 p.m. hora Argentina. Besos a todos. Besos, adiós.